Hoy es nuestra tercera clase. ¿Y qué es lo que hemos estudiado? Ya llevamos 2 temas. El primero, tenemos la definición de derecho romano. El segundo, hemos hablado sobre la importancia del estudio del derecho romano, el por qué, la justificación del por qué estudiamos derecho romano. Y hoy estudiamos nuestro tercer tema. Nuestro tercer tema tiene que ver con las características del derecho romano. Cuando hablamos de las características del derecho romano, nos estamos refiriendo a aquellas peculiaridades que va a tener el derecho romano que lo van a distinguir de todos los demás derechos de la antigüedad. Y justamente esas características son las que le van a permitir llegar hasta nuestros días. El derecho romano, cualquiera podría decir, ¿por qué el derecho romano? ¿Por qué no otro? Por ejemplo, todos sabemos que la mayoría de los filósofos los podemos ubicar en el pueblo griego. Sin embargo, no es el derecho de los griegos el que nosotros estudiamos. No es el derecho de los griegos el que vino hasta nuestros días. Es el derecho romano. ¿Y por qué? Porque el derecho romano logró características, logró algunas peculiaridades que lo distinguen de los demás y que le permitieron sistematizarse, le permitieron adecuarse a la realidad, le permitieron evolucionar y llegar hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar de esas características. 5 características son las que tiene el derecho romano. Pero antes de hablar de esas 5 características, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, Lick. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo no? Entonces, avanzaremos. Hoy me apoyaré en un video. Hoy vamos a hablar de las características del derecho romano. Vamos a buscar identificar las diferencias que tenía el derecho romano con los demás derechos de la antigüedad, con el fin de encontrar las peculiaridades que alcanzó este y que le han permitido trascender desde aquella época de la esclavitud hasta nuestros días. Vamos a identificar 5 características, 5 peculiaridades que van a mostrarnos cómo ese derecho logró llegar hasta nuestros días. Primer característica. Como dijimos, vamos a comparar el derecho romano con los demás derechos de la antigüedad. Aquí tenemos 6 ejemplos de derechos que existieron antes que el derecho romano. ¿Qué notamos en estos derechos de la antigüedad? Por ejemplo, en el Código de Ur-Nammu. El Código de Ur-Nammu es el vestigio más antiguo que se tiene en materia de derecho. No se ha logrado rescatar completamente, solamente algunos fragmentos. Aquí tenemos la norma número 15. Dice esta, si un hombre acusaba a la esposa de un gurús de que otro hombre había yacido en su regazo, ¿qué era lo que ocurría con esta mujer? Con esta mujer lo que ocurría en esa sociedad es que había que sumergirla en el río. Si la mujer lograba salir del río, quiere decir que estaba purificada, que no había incurrido en esa falta, en ese delito, en esa conducta disconforme. Pero si resultaba que la mujer moría en el río, eso se entendía como que ésta efectivamente había incurrido en una conducta disconforme, que había sido infiel a su esposo y por tanto por eso había muerto. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que es el río el que va a determinar si la mujer sale o no sale de él. Es el río el que va a determinar la inocencia o la culpabilidad de la señora. Y el río en ese momento representa a un dios. Entonces hay un dios que permite que la señora salga sana del río, o hay un dios que dice efectivamente ella es culpable y morirá en este río. Los dioses son determinantes para establecer la inocencia o la culpabilidad de una persona. Otro ejemplo, el Código de Hammurabi.
Aquí tenemos la parte superior de la estela que contiene el código de Hammurabi. ¿Y qué logramos distinguir en esa parte alta de la estela? Ahí hay una relación entre Hammurabi y un dios. Hay un dios que le está entregando a Hammurabi el código para que lo dé a conocer a sus súbditos y vele porque estos se comporten conforme a él. ¿Qué tenemos acá? Nuevamente, la presencia de un dios. Es un dios el que da a conocer su voluntad a un rey para que éste la traslade a los súbditos y vele por el respeto de la misma. Los dioses son importantes en ese momento también. Otro ejemplo, las leyes hititas. Las leyes hititas han sido rescatadas. Se ha logrado conservar las dos tablillas. Cada una contiene 100 normas. Aquí tenemos un ejemplo. La norma 75 de la primera tablilla. Dice, si uno unce a un buey, caballo, mulo o asno, es decir, si uno ata a uno de estos animalitos para trabajar y este animalito muere, ya sea porque es devorado por un lobo, porque lo perdemos o simplemente porque no lo logramos cuidar apropiadamente, ¿qué es lo que corresponde? Compensar conforme a la ley al propietario. Pero esta misma norma señala que si ese animalito muere por la voluntad de Dios y nosotros así lo manifestamos, no incurrimos en responsabilidad. ¿Qué implica entonces acá? Nuevamente, la voluntad de Dios es importante. Si el animalito muere por la mano de Dios, entonces no tenemos responsabilidad. Pero si no, entonces habrá que cumplir con un resarcimiento. Otra vez los dioses se vuelven importantes. De igual manera ocurre con el código asirio, el derecho egipcio y el derecho griego. Todos los derechos de esta época se caracterizaban por estar vinculados con la religión. El derecho egipcio y el derecho griego encerraban una fuerte mitología. Por ejemplo, en el caso del derecho griego, ellos tenían una diosa, Temis. Temis es la diosa, la ley, y de alguna manera era la hija de los dioses que había venido a este mundo para que pudiéramos regular la conducta de los ciudadanos. Otra vez los dioses están presentes. Como hemos dicho, ¿qué hay de común en todos estos derechos de la antigüedad? La importancia de la religión. Ahora, ¿qué ocurrió con el derecho romano? El derecho romano en un principio tuvo la misma característica. Allá en el derecho romano, las normas también tenían una fundamentación religiosa. Por eso es que normalmente se habla del fas y del nefas. El fas y el nefas está en las normas religiosas. El fas es lo permitido, el nefas es lo prohibido. Las normas religiosas nos dicen qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Lo que podemos hacer es el fas. Lo que nos está prohibido, lo que no podemos hacer es el nefas. Igual que los derechos de la antigüedad que hemos explicado antes, el derecho romano también tenía esa característica. Sin embargo, conforme el derecho romano fue evolucionando, vamos a notar una diferencia. Allá en Roma, llega un momento en el cual los ciudadanos romanos van a incidir en la formulación de las leyes. Por ejemplo, para los romanos cuando definían una ley, decían que una ley era la expresión de la voluntad del pueblo. ¿Por qué los romanos cuando definen ley dicen que es la expresión de la voluntad del pueblo? Lo dicen por el procedimiento que se seguía para la formulación de una ley. Para formular una ley en la época de la República, los romanos seguían este procedimiento. Había un magistrado que era un funcionario público que consideraba conveniente la creación de una norma. Entonces preparaba una propuesta. Esa propuesta era dada a conocer en una asamblea popular. En la asamblea popular,
decidían si aquella propuesta del magistrado era conveniente para la sociedad, si valía la pena hacer la ley, volver la ley. Si en la asamblea votaban a favor de que la propuesta se convirtiera en ley, entonces iba a ser ley. ¿Qué era lo que quedaba? Trasladarla al Senado para que ratificara la voluntad de la asamblea. Pero quien estaba determinando si algo se volvía o no ley era la asamblea popular, la asamblea integrada por todos los jefes de familia de esa sociedad. Por eso es que los romanos definen la ley como la expresión de la voluntad del pueblo. Ahora, a esas normas que se fueron creando siguiendo ese procedimiento, definitivamente las estamos separando del aspecto religioso, porque aquí no son los dioses los que crean las normas, son las asambleas populares. No son los dioses los que velan porque las normas se respeten, no, son autoridades elegidas por estas asambleas populares. Estas normas que están naciendo separadas de lo religioso se van a conocer como el ius. El ius es el derecho romano. El ius es el conjunto de normas creadas para regular la conducta externa de los ciudadanos romanos. Ius es el derecho de Roma, el derecho creado por los romanos. Entonces, ¿qué notamos acá? Una peculiaridad, una característica que distingue al derecho romano de todos los demás derechos de la antigüedad. Esta característica implica la separación entre las normas religiosas y las normas jurídicas. Muy bien, hemos estudiado entonces la primera característica, ¿verdad? Esa primera característica que nos dicen que lo que ocurre es que antes, en la antigüedad, prácticamente los seres humanos regulaban su conducta únicamente con base a normas religiosas. Pero los romanos dijeron, no, vamos a crear normas que no sean religiosas, normas que no sean dadas por los dioses, vamos a crear normas nosotros como ciudadanos. Y en asambleas populares empezaron a crear normas. Bien, hablando de las normas religiosas, por ejemplo, no es así, porque obviamente el cristianismo no existía en aquella época eran politeístas, entonces no existía la religión que nosotros hoy conocemos. Pero imaginémonos que estamos en aquella época. Esa norma religiosa que nosotros aprendimos desde pequeñitos cuando nos decían no robarás, esa norma, no robarás, esa la aprendimos en la religión. Esa norma, no robarás, ¿es del FAS o es del NEFAS? Nefas. Nefas. Muy bien, esa norma sería el NEFAS. Pero también se recuerdan que aprendimos otra norma que decía algo así como ahora se me olvidó la norma, pero es aquella que tiene que ver con papá y mamá y decía, honrarás a padre y madre, ¿ya? Esa es una norma, honrarás a padre y madre. Esa norma religiosa, honrarás a padre y madre, si hubiera existido en aquella época de Roma, ¿sería del FAS o del NEFAS? Faz. ¿El FAS? El fas. Muy bien, esa norma sería del FAS. Así eran las normas que regulaban la conducta de las personas en aquella época. Eran religiosas, unas eran del FAS y otras del NEFAS. Pero vinieron los romanos y crearon sus normas propias, ¿verdad? Cuando crean sus normas propias, entonces estamos hablando de que se reúnen en asambleas y ahí es donde discuten si algo se convierte o no en ley. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama ese conjunto de normas que ya crearon en asamblea los seres humanos para regular sus relaciones entre sí? El jus. El jus, muy bien. Eso quiere decir que el jus es el derecho, ¿verdad? Es lo que nosotros hoy llamamos como derecho. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir estudiando las otras 4 características. Así que prestemos atención, por favor.
Segunda característica. Nuevamente vamos a comparar al derecho romano con los demás derechos de la antigüedad. Estos son 6 ejemplos de los derechos de la antigüedad. ¿Qué hay de común en estos 6? ¿Qué palabra es la que más logramos identificar? Logramos notar que la palabra que más se repite es código. Y allá abajo, ley. Y en el derecho egipcio y en el derecho de los griegos, ¿qué es lo que teníamos? Leyes también. Estos códigos, estas leyes, eran creadas para regular la conducta externa como consecuencia de una situación que se estaba viviendo en algún momento determinado. Pero estas normas que eran creadas para que se observaran en esa sociedad, no estaban integradas. No se creaba una norma que entraba en relación con las normas ya existentes. Las normas estaban aisladas. Ahora, ¿qué ocurre con el derecho romano? En el derecho romano vamos a lograr identificar algunos esfuerzos. Esos esfuerzos se van a materializar en la época del imperio. Cuando Justiniano es el emperador, se crea el Corpus Juris Civile. ¿Y qué es el Corpus Juris Civile? El Corpus Juris Civile viene a representar la sistematización de todas las normas que se habían emitido antes de Justiniano. Las normas emitidas principalmente por emperadores, por ejemplo, se van a agrupar y van a formar parte de este Corpus Juris Civile. Van a integrar el código que forma parte del Corpus Juris Civile. Pero además, una vez se ha logrado integrar ese código, se siguieron emitiendo otras disposiciones. Esas otras disposiciones que se emitieron posteriormente a la creación del código conformaron las novelas, en donde la palabra novelas deriva de novedad, nuevo. Y es que justamente por eso se le da el nombre, porque estas novelas van a incluir a todas las disposiciones nuevas a las que se han emitido posteriormente a la integración del código. El código y las novelas lo que contienen son normas, pero además de las normas, se fue recopilando también las posiciones doctrinarias de diferentes jurisprudentes, de personas que se dedicaban al estudio del derecho. Esas diferentes posiciones, las más importantes, también van a estar integradas en el Corpus Juris Civile. Pero además, se va también a crear un texto jurídico que va a servir de base para la formación de aquellas personas que quieren ser jurisprudentes. Es decir, se va a crear un texto que permite iniciar a una persona en la formación del estudio del derecho. Esto nos muestra que los romanos hicieron un esfuerzo por tener un sistema, por tener una recopilación ordenada de normas y de doctrina que permitía regular la conducta externa de los ciudadanos romanos. Esta creación de un sistema único, integrado, regulador, es algo peculiar del derecho romano. Es una característica que le va a permitir trascender, llegar hasta nuestros días. En esta imagen lo que tenemos es 3 volúmenes que hoy se pueden encontrar en internet y que están a la venta, en donde la fotografía, la imagen que aparece acá es la del emperador Justiniano. En estos 3 tomos está contenido lo que hemos descrito antes. ¿Y esto qué permite? Reconocer que el derecho romano tiene la presencia de un sistema unitario, integral, regulador.
Bien, entonces hemos estudiado la segunda característica del derecho romano y nos damos cuenta, es la presencia de un sistema unitario, integral, regulador de la conducta externa de los ciudadanos romanos. En tanto que en los demás derechos de la antigüedad, la característica era de que teníamos solamente un cuerpo de normas jurídicas, solamente un conjunto de normas. Me parece. Bueno, pues resulta que acá Un abrazo, hasta luego. Bye. acá resulta que ya es distinto, ¿verdad? Déjemelo ahí. Acá ya es distinto porque entonces lo que tenemos es un conjunto de normas, pero no solamente creadas en un solo momento, sino son creadas en un proceso de evolución que lo caracteriza la presencia de un sistema unitario integrado regulador. Hay varias normas que después se van a sistematizar para regular de una sola manera la conducta. Bien. Ahora seguimos con la tercera característica. Tercer característica. Estoy acá resolviendo el chat, pero aquí se escucha. Gusto de verlo. Bueno, ¿cómo están todos? Bien, bien. Nuevamente Mucho gusto. comparamos los demás derechos de la antigüedad con el derecho romano. Somos un super equipo. ¿Qué logramos encontrar en estos Pues derechos? básicamente el tema de la En estos derechos logramos encontrar que estas normas Micrófono, por son favor. estáticas, fueron creadas en su momento y empezando por ahí. conservaron su vigencia hasta el momento en que se da la desintegración de esa sociedad. No son normas que se fueron adecuando a los problemas que se iban presentando en el desarrollo de esa sociedad. Fueron normas estáticas. ¿Qué ocurre ahora con el derecho romano? El derecho romano, como hemos dicho antes, está contenido en el ius. Esas normas creadas en esa asamblea durante la época de la República son las que van a conformar el ius civile principalmente. El ius civile está integrado por normas en la República, principalmente creadas por esas asambleas populares. Ahora, ¿esas normas eran estáticas o no? Bueno, en principio podríamos decir que eran estáticas como las anteriores que hemos descrito. Sin embargo, como estas no eran creadas por dioses, sino por seres humanos en una asamblea, resulta que estas asambleas se celebraban periódicamente. Consecuentemente, existía la posibilidad de poder modificar las normas. Sin embargo, no es esta la característica que más va a permitir la adecuación del derecho, sino que es otro componente. Imaginémonos una situación. Imaginémonos que el principal derecho que se va a buscar proteger es el de la propiedad. Entonces, seguramente en esa asamblea se van a aprobar normas orientadas a proteger la propiedad privada. Los ciudadanos romanos que participaron ahí eran propietarios de la tierra y velaron porque ese derecho no fuera vulnerado. Ahora, la sociedad sigue su desarrollo. Lo común es que siempre queden entre todas esas propiedades espacios físicos que probablemente como consecuencia de la situación geográfica o por otro motivo, nadie los tiene en propiedad. Son espacios que han quedado libres. De repente, llega alguien a la ciudad, encuentra un espacio que no es de nadie y se establece ahí. Entra en posesión de esa tierra. Ahora imaginémonos que ese señor que ha entrado en posesión de esa tierra, pasados los años, sufre una amenaza.
La amenaza ya sea de un vecino que dice, ay, pero si esa tierra no era de nadie, ¿verdad? ¿Por qué no corrí mi cerco y la hice parte de mi propiedad? O la amenaza simplemente de otro ciudadano, de otra persona, que diga, pero si esto no era de nadie, aquel se estableció hace unos años ahí, yo voy a ver si lo logro despojar de esa posesión. Aquí lo que tenemos es una situación en donde hay dos ciudadanos romanos, en donde tenemos un conflicto. El ciudadano romano que tiene la posesión del inmueble y el ciudadano romano que quiere despojar a aquel. ¿Qué es lo que le queda a este poseedor? Buscar la protección del derecho, ¿verdad? Y entonces va a acudir, por ejemplo, ante un funcionario público, un pretor, que le va a ayudar a resolver el conflicto. Pero entonces ahí viene el asunto. Primero, el señor poseedor plantea su conflicto, plantea la situación que está viviendo. Él dice, yo soy poseedor desde hace varios años de este predio y hay alguien que quiere despojarme, hay alguien que amenaza con quitármelo. Muy bien, dicen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscamos la protección que el derecho le puede dar. Revisamos el ius civile, norma por norma, y no encontramos una norma en este ius civile que pueda proteger a este ciudadano. Y entonces viene el pretor y dice, pero ni modo que como no hay norma que lo proteja a usted, lo vamos a dejar abandonado, algo que hay que hacer. ¿Y qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, dice este señor, yo estoy facultado para emitir normas, no solo para regular esta situación en particular, porque las normas que yo emito también son de carácter general, aplicables a otros casos de similar naturaleza. Entonces viene este señor y dice, efectivamente el ius civile no le da la protección a usted porque usted no es propietario, pero con tantos años que lleva teniendo la posesión del inmueble, porque usted prácticamente parece ser un propietario, porque no generamos la ficción de que usted es propietario. Y entonces, bajo esa ficción, vengo yo y lo puedo proteger. Pero, ¿qué estoy haciendo ahí como pretor? Creando una norma bajo la ficción de que usted es propietario. Y con eso logro protegerlo. Esas normas de carácter general creadas por los magistrados para poder resolver conflictos que se iban presentando en el desarrollo que Roma iba mostrando, es lo que se conoce como ius honorarium. Entonces, el ius honorarium, ¿qué es lo que está permitiendo acá? Está permitiendo la adecuación del ius civile. El ius honorarium permite transformar el ius civile para adecuarlo a los problemas que se van presentando en la medida que Roma va evolucionando. El ius honorarium le está quitando el carácter rígido al ius civile, el carácter estático, y está permitiendo su transformación, su evolución, su dinámica, su adecuación a los diferentes problemas que se van presentando en el día a día. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una nueva característica que diferencia el derecho romano de los demás derechos de la antigüedad. Y esta característica implica que el derecho tiene una constante transformación y evolución jurídica. ¿Quién permite o qué componente del derecho permite esa constante transformación de la evolución, transformación y evolución jurídica? El ius honorarium. El ius honorarium permite la transformación y evolución del ius civile. Esta característica es peculiar del derecho romano, no se presentó antes. Cuarta característica. Otra vez, tenemos acá los otros derechos de la antigüedad que hemos estado estudiando. ¿Qué referencia hemos tenido? Que en general en estos, quienes han participado supuestamente en la creación son los dioses. Sabemos que en la realidad son los reyes, ¿verdad?
No son los dioses los que han trasladado las leyes a los reyes, sino son los reyes las que las han creado y para imponérselas a sus súbditos, dicen que son los dioses los que se las han revelado. Entonces, estas leyes creadas por los dioses, realmente creadas por los reyes, se van a diferenciar del derecho romano. ¿En qué se van a diferenciar? Veamos. Allá en Roma van a existir los jurisprudentes. ¿Quiénes son los jurisprudentes? Son ciudadanos particulares que han tomado la decisión de formarse en el estudio del derecho. Los jurisprudentes son los que tienen el dominio del derecho. Los jurisprudentes son los que saben qué es lo justo y lo injusto. Estos jurisprudentes, como son los que han estudiado derecho, principalmente van a cumplir tres funciones. Una función es atender consultas. Cualquier ciudadano que tenga una duda sobre una norma puede acudir ante los jurisprudentes. Ellos son quienes se la van a aclarar. Una norma del jus civile o una norma del jus honorario, es decir, una norma jurídica. Ellos son quienes pueden aclararla. La segunda función consiste en la posibilidad de preparar documentos. Si alguien necesita un documento, es con el jurisprudente que va a asistir para que él le apoye en la elaboración. Y la tercera es que ellos son los que han estudiado derecho. Ellos son los que han formado opinión en la materia. Ellos son los que pueden preparar obras jurídicas. Esas son las tres funciones que ellos cumplen. Atender consultas, preparar documentos y escribir obras de derecho. Ellos son los que saben de derecho. Ellos son los que saben de lo justo y de lo injusto. Ahora, ¿qué importancia tienen estos señores que saben de derecho? Pues resulta que en la época del imperio, cuando éste estaba por comenzar en sus primeras etapas, los jurisprudentes tomaron gran trascendencia. El primer emperador de Roma es Octavio Augusto. Y Octavio Augusto dijo, ahora que yo soy el emperador de Roma, es a mí a quien corresponde la emisión de las normas para regular la conducta externa de los ciudadanos romanos. Pero, ¿qué formación tengo yo en derecho? ¿Qué tanto sé de lo justo o lo injusto? Él inteligentemente se contestó, quienes sí saben de lo justo y lo injusto, quienes sí saben de derecho son los jurisprudentes. Entonces, lo que voy a hacer es valorar los aportes que hagan los jurisprudentes. Los jurisprudentes son quienes se van a encargar de elaborar las propuestas de normas, se las van a trasladar al emperador y el emperador Octavio Augusto dice, ustedes son los que saben de derecho, ustedes son los que saben de lo justo y lo injusto. Yo lo que voy a hacer es darle vida jurídica a esa propuesta que ustedes están trasladando. Yo voy a firmar y sellar esa propuesta para que se vuelva obligatoria para los ciudadanos romanos. ¿Eso qué nos está mostrando? Nos está mostrando que los jurisprudentes van a tener una alta incidencia en la conformación de las normas en la época del Imperio Romano. Esa es una peculiaridad que solo tiene el derecho romano en aquella época. Solo en Roma, personas que han estudiado derecho, que saben de lo justo y lo injusto, son quienes elaboran las normas. No es cualquiera el que prepara los proyectos, no es cualquiera el que elabora las propuestas, es quien sabe de derecho. Eso distingue al derecho romano de los demás derechos de la antigüedad. Hay una participación activa de los jurisprudentes en la formación del derecho. Quinta característica.
La densa casuística de los jurisprudentes. Densa porque es abundante. Casuística deriva de casos. Hay una densa acumulación de casos por parte de los jurisprudentes. Cuando hablamos de una densa casuística, nos estamos refiriendo a que hay una recopilación de normas, hay una recopilación de doctrina, de posiciones, de jurisprudentes que existieron antes. Esa acumulación de normas y de doctrina es una característica que tiene el derecho romano y no presentan los demás. Es la primera oportunidad en la historia en la cual hay personas que se han dedicado a ir recopilando, a ir recabando las distintas normas que se han emitido, las distintas opiniones que se han pronunciado. Y esto es lo que dio lugar en su momento, como hemos dicho, a la conformación por parte de estos jurisprudentes, claro, por instrucciones de un emperador, de el Corpus Juris Civile. El Corpus Juris Civile se integró por instrucciones del emperador Justiniano y nos muestra la recopilación que se dio de todas esas normas y de todas esas posiciones doctrinarias. Esta densa casuística es una característica propia del derecho romano, algo que lo diferencia de los demás derechos de la antigüedad y que le permite trascender hasta nuestros días. Con esto hemos estudiado Bien, hemos estudiado entonces las 5 características que hacen que el derecho romano trascienda. La primera, el derecho romano separa el derecho propiamente a la norma jurídica de lo religioso. El segundo, hemos visto cómo el derecho romano prácticamente no solamente es un cuerpo normativo, sino son varios cuerpos normativos que poco a poco van surgiendo como consecuencia de esa participación de los ciudadanos romanos en la creación de las leyes. Y llega un momento en el cual son tantas esas normas que hacen necesario hacer una ordenación, un sistema. Se hace un sistema que se ve en el Corpus Juris Civile. Entonces el derecho romano es el primero que llega a constituirse en un sistema integrado, único y regulador de la conducta externa de los ciudadanos romanos. Luego hemos visto como tercer característica que ese derecho romano no era estático. Y en ese sentido se entiende que estática es una norma cuando no cambia en el tiempo. Por ejemplo, si habláramos de nuestra Constitución Política de la República, ¿ustedes creerían que podríamos calificarla en ese contexto como estática? ¿No, licenciado? ¿Por qué no, Mayra? Licenciado. Por lo que estaba diciendo, como estaba diciendo en el ejemplo del ius civili, que usó el ius honoramus, que es lo que le permite cambiar con el tiempo. Entonces la Constitución va cambiando cada cierto tiempo, ¿se podría decir? Sí, la Constitución va cambiando, ¿verdad? Va sufriendo modificaciones. Incluso esta Constitución que entró en vigencia en 1986 ha sido modificada. Ha sido modificada en una ocasión y luego se hizo una propuesta de modificación que ya no surtió efectos. Pero de igual manera, la misma Constitución señala algunas normas sobre cómo podríamos conseguir una reforma constitucional. Entonces, no es estática. En cambio, por ejemplo, allá en la época de la antigüedad, los derechos creados por los dioses, ¿verdad? Era algo así como los mandamientos para nosotros. Esos mandamientos siempre han sido 10. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, siempre sabrán de 10 mandamientos. Eso que nos muestra lo estático del derecho religioso. En cambio, el derecho romano fue dinámico, fue cambiante, se modificó.
se fue adaptando a la realidad. Y eso, como bien decía Mayra, ¿gracias a qué? Gracias a que existió ese derecho que se conoce como el jus honorarium, donde ahora tenemos que aquel jus que hablábamos en nuestra primera característica como opuesto al fas y al nefas, ese jus ahora lo vemos como una unidad que se divide, ¿verdad? De un lado es el jus civile, que es el creado en las asambleas, y luego el jus honorarium, que es el creado por los magistrados. Luego estudiamos la cuarta característica que tiene que ver con la participación de cómo es que se logra la creación de esto, ¿verdad? Cómo es que se logra llegar a obtener el derecho propiamente. Y entonces resulta que ahí hay una participación de los que saben de derecho. Hoy a los que saben de derecho los conocemos como abogados, ¿verdad? En aquel entonces eran los jurisprudentes, eran los que habían estudiado, se habían formado en el derecho. Y estos jurisprudentes son los que van a apoyar al emperador Octavio Augusto a que cree las normas. Entonces ellos son los creadores de las normas. Octavio Augusto solo les va a dar la validez correspondiente. Entonces hay personas que han estudiado y son los que se encargan de crear las normas, no son los dioses como antes. Nos damos cuenta ahí entonces de la participación en la formación de las normas jurídicas por parte de los jurisprudentes. Y luego la quinta característica que tiene que ver con esta densa casuística de los jurisprudentes, en donde decíamos que todas esas normas se compilaron, todas esas posiciones jurisprudenciales se compilaron y crearon el Corpus Juris Civilis. Sí, Sofía, por favor. Sí, gracias. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el pretor y el jurisprudente? Se me hace que como uno que es el que ya hace como un diputado y el otro es como el abogado, pero no sé. Muchas gracias. Sí, lo vamos a estudiar más despacio. De momento, digamos que el jurisprudente es el que sabe, el que ha estudiado, el que se ha formado. Y como decíamos, ¿verdad? Es un particular, ¿ya? No es un funcionario público, es un particular, un individuo, un ciudadano. Ahora el jurisprudente es un funcionario público, el jurisprudente es un magistrado, es una persona que ejerce una función pública, que no podemos asemejarlo a lo que hoy es un juez o lo que hoy llamamos magistrado, ¿ya? De momento quedemos con que es una autoridad. Ok, gracias. Para servirle. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bueno, si no, entonces nos vamos a quedar acá por ahora. La próxima clase estaríamos el jueves, siempre a las 16 horas, y estudiaríamos los conceptos fundamentales del derecho romano. Esos conceptos fundamentales tienen que ver con algo que ustedes ya estudiaron en el semestre anterior, pero los vamos a ubicar en el contexto de aquella sociedad romana. Entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan, feliz tarde y hasta el jueves a las 16 horas. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.